Bien, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, profe. Bien, primero, ¿saber cómo están también? Sí, profe, ¿y usted cómo está? Bien también, pero me siento medio raro, así como medio enfermo hoy día. Así que vamos a hacer una clase de 1 hora 20 y después vamos a analizar una sentencia y vamos a dar por finalizar la sesión. ¿Y ustedes, bien? ¿Han aprovechado sus permisos de movilidad? ¿Se han vacunado? La gran pregunta. A mí todavía no me toca. La Yo próxima estoy, semana. ¿Por qué? ¿En qué edad están vacunando ahora? Hasta los van 25, creo, 26, 23. Ah, perfecto. de 25 a 23 esta semana. Ya, perfecto. ¿Y ustedes están en qué rango? ¿Cuál es la media? ¿21 ustedes? 20, 21. 2021. Claro, 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 ya entiendo. Entonces probablemente la próxima semana, ¿o no? Ojalá, profe, pero yo por lo menos estoy súper molesta con la gente mayor que está yendo ahora como loca a vacunarse y que no fue cuando le tocaba, po, y ahora está yendo para Mm, obtener el permiso de sí, pues eso, movilidad. eso es lo que pasa, eso es lo que pasa lamentablemente, porque además yo creo que el famoso permiso de movilidad fue un incentivo como política del Estado para que la gente se vacunara. Porque también usted entenderá que había harto joven reacio a que se vacunara. ¿Sí o no? ¿Ustedes se iban a vacunar sí o sí o no? ¿Hay alguien que no se quiere vacunar? Yo estaba No. en la duda de no vacunarme, pero ya ha pasado tanto tiempo que sí me voy a vacunar. Ya, ¿y por qué? ¿Se puede saber, Isabel, o no? ¿Por qué no quería vacunarse? ¿Le da miedo la vacuna o no? No, no la vacuna del COVID en sí, sino como que yo me vacuné, la última vez que me había vacunado fue el 2019, que me vacuné contra el sarampión y la influenza y terminé súper enferma, Ya. estuve enferma como un mes y tanto, Ah, bueno, sí, entonces me sí. daba miedo ahora vacunarme, de ahí que no me volví a vacunar, pero ahora he visto que toda la gente se ha Ya, vacunado y no ha enfermado, así que voy a aprovechar. sí. Sí, además que, fíjese usted que, a ver, hay dos datos que son interesantes y son importantes de compartir. Uno, que las vacunas efectivamente han mostrado cierta efectividad, que las personas que están o que han llegado a UCI, prácticamente el 86% ha sido personas que no tienen vacuna o tienen un tratamiento imperfecto, es decir, se pusieron solamente una y no la segunda, y pasó el tiempo. Es decir, y en ese 14% solamente está gente vacunada que está en la UCI, pero corresponde generalmente a los grupos etarios mayores, o sea, gente más vieja, y también que está con enfermedades de base, ¿cierto? Entonces, el tema de la vacuna, al fin y al cabo, tiene efecto en la salud de las personas, efectos positivos para no hacer tan letal el virus. Y el otro dato que es interesante de destacar es que la importancia de la vacuna es lo que al fin y al cabo genera la inmunización de rebaño. Por eso es bien importante que todos se vacunen, porque no obstante tener el bicho no te va a hacer letal, pero tú puedes ser vector del bicho. O sea, tú puedes transportar el bicho para que este sea letal para otra persona que no esté vacunada. Entonces ahí la importancia de que todos nos vacunemos y así eliminamos al bicho. ¿Sí? Bueno, eso. Profe, Dígame, Ítalo. por ejemplo, yo personalmente yo no estoy muy preocupado, igual me la voy a poner, pero no estoy, digamos, muy urgido en ponerme la vacuna. Encima el día que me tocaba estamos en prueba en ese horario y en la mañana, Ya, entonces igual ya pasé. chuta. Yo por Ya. lo menos no estoy muy preocupado porque yo ya tuve la enfermedad, yo ya tuve COVID. Y Bueno, yo he también leído, tuve, pero el año pasado y la idea es que no te vuelva la cuestión. Pum. sí, pues, si no, sí, obviamente estamos todos de acuerdo en eso, pero he revisado, digamos, más de un estudio que llegan a la ¿Ya? conclusión de que no se puede afirmar de que la vacuna garantice mayor efectividad en cuanto a la inmunidad que el haber tenido la propia enfermedad, que la inmunidad, digamos, naturalmente adquirida por Ah, haber tenido la enfermedad.
Y hay varios estudios que Ya. llegan con la misma conclusión. Ahora, no todos, pero hay varios que llegan a esa misma conclusión. No, sí. Entonces, en ese caso, yo digo, ¿qué hago con las mismas? Entonces, me la pienso poner, pero no estoy muy urgido, por así decirlo, por ponérmela. Eso. Claro, sí lo entiendo. Bueno, yo fui uno de los primeros casos, de hecho, el año pasado, por ahí por mayo, caí con esta cuestión. Y estuve 2 semanas, evidentemente de baja, una semana bien jodido acá en la casa, la otra semana también en la casa, pero ya, o sea, mucho mejor. Pero una semana bien jodido y lamentablemente jodido porque además estaba sometido a los menjunjes que hace mi esposa, y son menjunjes que consisten en agua, miel, limón, ajo chino, cúrcuma y cuánta wifa pilla en la tierra para echarle. No sé si me quiere matar al final por un tema digestivo o realmente me quiere ayudar a prevenir. Pero no, afortunadamente hicieron eco positivo y no fue mayor. Pero sí una enfermedad extraña, una enfermedad extraña, eso es lo que me dejó a mí como secuela. Afortunadamente ninguna secuela física, pero sí una enfermedad muy extraña porque es como, yo digo, como una influenza, pero muy pegote, muy compleja. Me pasaron cuestiones que nunca me habían pasado, así como el tema de la pérdida del olfato o del gusto, cuestión que yo nunca, y ahí uno empieza a valorar esos sentidos que siempre son un tanto postergados, uno no les da importancia y ahí los valora. Y dolor de cabeza, harto dolor de cabeza, sí. ¿Y usted, Ítalo, algo parecido, no? Yo, la verdad, profe, tuve todos los síntomas menos dificultad respiratoria. Empecé Ya. con fiebre, bueno, dolor de cabeza, que al principio no lo asocié directamente con esto porque también muchas veces cuando estoy mucho frente al computador me pasa que me duele la cabeza, entonces como estamos con clase online, Claro. no me sorprendió. Pero ya después empecé con fiebre, estuve como más de una semana con fiebre sobre 38, 38 y medio, diarrea, vómitos, pérdida del gusto, del olfato, dolor corporal, Sí, prácticamente todo. sí, todo menos la fiebre. Yo no tuve fiebre, fue curioso, tampoco tuve problemas respiratorios y una tos bien pegote que me costó harto sacármela, así, a cada rato, sí. ¿Y alguien más de acá cayó enfermo, enferma ya? Sí, yo quería ¿No? contar. Ah, ya, Kiara, cuente. Sí, bueno, es que, bueno, yo me vacuné igual, a pesar de que todavía no me toca, pero tuve la posibilidad por participar en las elecciones, Ya, muy bien, pues. Está bien, porque yo hay que como, hacer uso de esos beneficios. sí, sí, y bueno, también tuve COVID en marzo y me vacuné al tiro después, apenas pude, porque igual uno hace un chequeo médico después y todo, y la doctora igual me decía que a pesar, respecto a lo que decía Italo, que a pesar de haber tenido COVID y haber generado anticuerpos y todo, el tema de la cepa es bien complicado también, porque uno se contagia de cierta cepa y genera anticuerpos ante eso, pero ahora como hay tanta variedad y ha variado tanto el virus, igual es importante vacunarse a pesar de eso, porque claro, uno no tiene un microscopio para ver yo me contagié con esta cepa y con esta no, po. Claro, Entonces, claro. por eso igual es Es importante verdad, es correcto vacunarse ese y todo, punto. y bueno, igual que el compañero, también al principio tenía mucha jaqueca y no tuve fiebre, en todo el tiempo no tuve fiebre y es verdad, uno dice, valora el gusto y el olfato porque pucha que era fome comer Mm, sin sentir nada. Claro, sí, pues muy fome. A mí que me gustan los chocolates, para mí Uy, sí, era lo mismo justo me comerme tocó un para garbanzo que un. Pascua, Sí. en la Pascua, y no, Ah, ya, está chuta, llena de chuta. huevitos de chocolate, no, dije, no me los voy a comer si no siento nada. Ya. Pero igual uno Bueno, pasa sustos oye, ¿y nadie más? con este virus, porque por ¿No ejemplo pasó? el año No, pasado se contagió mi ¿ya? abuelo y él estuvo intubado, estuvo Ah, 23 días intubado ah. y Pero logró zafó sobrevivir. bien. Sí, se zafó, Ah. pero pesado, o sea, igual Es una. es Sí, pues, complicado. muy complicado porque fíjese que de ahí de lo que no se entiende y probablemente las investigaciones posteriores van a dar bastantes luces de esta enfermedad, porque hay gente, claro, que no es vieja. O sea, yo conocí una persona de 44 años que murió y no tenía enfermedades de base. Está entubada y no salió adelante, murió. Y no, y uno empieza a cuestionarse, "Puta, qué raro, ¿y qué tenía esta persona? No era obeso, no era viejo, no te digo que era deportista tampoco, era una persona relativamente sana, normal,
Y ahí es cuando uno se hace o se plantea preguntas y inquietudes, qué raro este bicho, porque puede entenderlo los viejos, que en definitiva la gente mayor está más propensa a las enfermedades y tiene menos generación de anticuerpos, ¿cierto? Eh, y más las complicaciones propias de la edad. Pero una persona joven, que yo creo que es joven todavía, una persona de 44 años, que estoy, bueno, yo tengo 47, es un tema complejo y te hace plantearte ciertas dudas sobre la enfermedad. ¿Sí? Muy extraño. Bien, ¿y nadie más o no? Curioso, porque aquí hasta el momento, ¿cuántos somos en esta sesión? Somos 18 y somos 3 personas las enfermas. ¿Nadie más? Yo, profe. Yo también estoy ¿Kiara de enferma. nuevo? Ah, no. No, Yulisa. sí. Sí, ya. De hecho, Ya. tuve ahora hace poco, esta semana de receso que tuvimos, me, ¿Ya? me contagié. Pero lo bueno es que yo ya estaba Y te- vacunada. De hecho, yo iba a esperar a la fecha correspondiente, pero se me dio la oportunidad un poco antes. Entonces aproveché y ¿Ya? la verdad es que lo agradezco bastante el haberme vacunado porque yo en general seré Pero- joven y todo, pero Mm. tengo como ¿cómo decirlo? Un sistema inmune débil, por decirlo así. Soy muy propensa como Sí, a sí, sí, está enfermarme en bien. general. Y Mm. claro, me contagié después de ya estar lista con la vacuna y no me dio tan fuerte. De hecho, fue como un resfriado normal, solo que con un dolor de cabeza horrible y la pérdida del gusto más que nada. Pero sí, Claro. o sea, Oye, tuvimos la mala suerte en realidad de que nos contagiamos como todo en la casa, así que estuvimos aquí encerrados harto rato. De hecho, seguimos encerrados, ¿ya? Oye, pero en general y está sácame bien. una duda, Yulisa, ¿y cómo detectaste que te enfermaste? Porque te hiciste PCR, ¿no? Sí, lo que pasa es que, ¿No? como le digo, fuimos Ya. todos en la casa, entonces uno empezó con los síntomas, uno que no estaba vacunado y ya se empezaba a sospechar, entonces aprovechamos de todo a hacernos el PCR y claro, pues, como estamos en el mismo techo, aunque Claro. uno no Sí, es salga, mucho porque más, mucho más yo fácil. no salgo, pero para nada, 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 nada. Pero llegó acá a la Mm. casa el virus. Claro, me quedé loco. No, qué loco, sí. Bueno, y además lo otro curioso es que cuando yo me enfermé, acá en mi casa, pese evidentemente todos vivir bajo un mismo techo, mi señora no. De hecho, mi señora tiene hipertensión. Y mi señora no, después se hizo un test para saber si había adquirido la inmunidad, y no. O sea, aparentemente no se enfermó. Yo tengo 2 hijos, uno con inmunodeficiencia también, o sea, ambos son con inmunodeficientes, son los dos por de pronto enfermedades, tienen enfermedades, son celíacos y uno de ellos también es Down, creo que lo había comentado. Y también ninguno de ellos aparentemente se enfermó. O sea, es súper raro. O sea, imagínate, en una misma casa todo, tú estás contando, Yulisa, que todos se enfermaron y aquí en el caso mío es totalmente inverso. O sea, acá el único que se enfermó fui yo y el resto nada. Entonces, es súper raro. O sea, hay más cuestionamientos todavía. Es como una película de suspenso esta cuestión, ¿no? Profe, Que alguna vez vamos a ver la historia real, cómo nació y cuáles son, por qué algunas personas murieron. Sí. profe, ¿Perdón? yo conozco un Dígame. caso así más o menos parecido, súper raro también, un caballero, él es adulto mayor ya, de tener como unos 70 años, más o menos cercano, que es suegro de un caballero amigo mío que me arregla aquí algunas cosas en la casa, ampliación y cosas así. Y este caballero, la esposa de él, estuvo con COVID, estuvo re mal, y él dijo, no, yo no voy a dejar a mi viejita sola, y estuvo todo el tiempo que ella estuvo con COVID, él estuvo con ella en la misma pieza, y nunca le pasó nada, así como lechuga. Y Qué después, ahora raro. hace como 2 meses se Mm. contagió y llegó a estar intubado. Entonces, es como súper raro porque Pero- estuvo con la esposa mm. con COVID, durmiendo en la misma pieza, en la misma cama, todo ese tiempo y no le pasó nada. Y ahora después se Mm. contagió y estuvo re mal. Sí, probablemente ahí la hipótesis, como que uno tiene de repente hipótesis de por qué suceden las cosas, era lo que hablaba antes Kiara, creo, del tema de las cepas. Probablemente uno es propenso a una cepa y no a otras, que te puedes defender, tu cuerpo se puede defender bien. Entonces, yo creo que por ahí debe estar la respuesta. Bueno, vamos a, También, vamos a profe, saber. también ¿Mm? puede ir por el tema de la carga viral, que a veces hay personas que pueden estar con el virus, pero la carga Claro, viral es baja y no es lo suficiente para contagiar. También. sí, efectivamente, también. Sí, sí, sí. Pero igual Profe, pocos de quería acá. preguntar, ¿Mm?
¿Y Dígame. usted estuvo aislado en su casa o igual tenía No, claro, contacto? aislado, po. No, Ah, aislado, ya, las 2 semanas dormía solo, tenía plato y vaso para mí todo solo separado. y encerrado en la pieza, po. Encerrado Ya. literalmente en la pieza. Además que en la pega, afortunadamente estaba, o sea, estaba con licencia, entonces no nadie me molestaba, estaba tranquilo en eso, tampoco, ojo. La primera semana yo te diría que a ver, los primeros 3 días estaba relativamente bien, igual me sentía con dolor de cabeza y todo, pero después yo te digo, te viene el tema del cuerpo, andar mal de la guata, dolor de cabeza, el gusto, y ahí no quería hacer absolutamente nada. Es como una influenza, ¿no? Como una influenza y que te tiene botado en la cama. Y después vais saliendo, pero cuando vais pensando que se va a terminar la enfermedad, te sale algún síntoma. A mí me llegó la tos que no se me quitaba. Después andaba con dolor de guata, o sea, con diarreas crónicas, para que se entienda. Y de nada, de hecho comía muy liviano y todo. Pero bueno, bueno, también las diarreas pueden haber sido producto de los menjunjes que me hacía mi señora, no lo descarto, ¿ah? Eso Así mismo que le iba bueno. a decir. No lo descarto, pero harto me ayudaron en todo caso. Bien, cambiando de tema, comentarles que, bueno, se le entregó todas las pruebas, entiendo, a todas y a todos los alumnos de esta sección. En general, yo creo que me sorprendieron porque estuvieron bastante buenas las pruebas en términos generales. Y me quedo con un sabor bastante de tranquilidad que pese a esta metodología, las cuestiones están llegando bastante bien, así que me quedo tranquilo en ese aspecto. Lo que sí quiero transmitir es algo que fue un déficit relativamente mayoritario que detecté, o una brecha, que hay algo que hay que trabajar y se los quiero transmitir ahora, que es lo que dice relación con que ustedes van a ser abogados el día de mañana. Y el ser abogado implica, usted se dedica a la litigación o a hacer informe o trabaje en otras áreas del derecho que no implique la litigación en entidades públicas, privadas, qué sé yo. El abogado siempre tiene que pensar en clave jurídica, con clave jurídica. ¿Qué implica esto? Implica que usted cuando da un argumento tiene que explicar o dar los argumentos jurídicos de sus conclusiones. Y dar argumentos jurídicos implica dar argumentos conforme las normas jurídicas, ¿sí? Eso encontré yo que había un déficit o una brecha general en la prueba. Muy pocos o muy pocas se dieron el tiempo de decir, mire, ¿sabe qué? Esto es así, por ejemplo, pues esto es el principio de legalidad que está consagrado en la Constitución y en nuestro Código Penal y en 2 normas fundamentales que son las que se tiene que saber. A mí no me interesa que se aprenda probablemente dónde está el delito de cohecho, en qué norma particular, ¿sí? Pero sí me interesa que sepa, si a uno le habla del principio de legalidad, que es lo fundamental, sepa dónde ubicarlo, ¿sí? Que lo tiene que ubicar en la Constitución y lo tiene que ubicar en el Código Penal. Y eso noté que existían brechas. Y además, cuando uno fundamenta jurídicamente no sobre el origen del relato, del argumento, que es la norma jurídica, también en referencia a la norma jurídica hay que fundamentar, ¿cierto? Y ahora bien, y otra cuestión más, que en materia penal hay un valor agregado que tiene que existir. Además de pensar en clave jurídica, la norma jurídica, la cita jurídica, el razonamiento jurídico, también usted lo tiene que analizar o lo tiene que vincular con el presupuesto fáctico, ¿cierto? Porque van de la mano. Y más aún en la materia que estamos viendo, que es la tipicidad, que es la adecuación de un hecho que ocurre en el mundo real respecto de lo que describe una norma general abstracta, ¿sí? Entonces, eso fue una brecha general que yo encontré y que hay que trabajarla, y que es un consejo no solamente para esta asignatura, sino que para todas, ¿ah? Eso es fundamental. Bien, no sé si existe algún comentario, alguna duda sobre este tema antes de pasar a los contenidos. Profe, la reconsideración es hasta mañana, ¿verdad? Sí, una vez que reciba todas las reconsideraciones o todas las impugnaciones, yo resuelvo, ¿ya? Ya, profe.
algo que a lo mejor no lo dije, pero creo que lo saben, o lo dije, no me acuerdo, que salvo un error manifiesto de mi persona, como existió respecto a una pregunta que consideré dos alternativas como correctas, y así se estableció en el puntaje, las impugnaciones como ejercicio académico, que lo motivo para que lo hagan, tienen efecto relativo. Eso significa que solamente benefician a la persona que impugna, no en general. Aquí no hay defensores del pueblo y que uno diga, acá yo esto y beneficio a todos. No, no tienen efecto relativo. Igual que la responsabilidad penal, es personal. ¿Ah? Bien, ¿algo más? No, bien. Entonces primero vamos a poner grabar, hasta que se me olvide. Nadie, o sea, me imagino que nadie ha visto las clases porque hace 2 semanas que no estamos subiendo las clases todavía, o la ayudante no le ha hecho llegar los videos. Así que lo invito a seguir, hay que ir estudiando clase a clase, ¿ah? Por favor, no lo dejen para el final, o si no, ahí se va a complejizar. Y estamos entrando, como ustedes ya bien saben, en la teoría del delito, que es clave en esta asignatura. Recording in progress. Ya, mira, me sale un audio, eso nunca me había aparecido. ¿Lo escucharon o no? Sí, Sí, profe, parece sí. que Sí, se escucha. que sale. Qué raro, nunca me había Porque esta sucedido. semana a mí en todas las clases me apareció. Quizá una Entonces a lo mejor fue una actualización. mejora de Zoom. ¿Ah? Sí, La actualización. sí. Porque está bien de una u otra manera, ¿ah? Porque fíjate tú que estaba yo cuestionándome la otra vez. Claro, a ti te graban en esta cuestión, pero al fin y al cabo, bueno, ustedes tienen las cámaras apagadas en términos generales, pero igual es bien intrusivo porque no solamente aparece tu persona, sino que aparece tu casa, aparece tu intimidad, por llamarlo así, y que a veces te están grabando y no tenías idea. ¿Ah? ¿Y por qué? Po? Entonces creo yo que de una u otra manera tiene que haber cierto consenso de que está permitido grabar la clase, ¿cachai? ¿No? Si no, no se podría. Fíjate, por ejemplo, el otro día estaba yo en una reunión y había una persona que estaba muy bien vestida de su casa, estaba incluso con chaqueta y corbata, pero tenía atrás la cama sin hacer. O sea, se veía, era como extraño, una persona muy bien vestida, con chaqueta y corbata en la casa, pero tenía ahí al fondo tenía la cama sin hacer. ¿Ah? Yo dije que extraño, y claro, y no faltó la talla que alguien se lo tiró, oye, pero tenéis que hacer la cámara para aparecer en Zoom. ¿Ah? Entonces, igual penca la situación. ¿Eh? Bien. ¿Alguien puede hacer una especie de recordatorio en qué estamos? ¿Aló? ¿Se escucha o no? Sí, Sí, profe, profe. se escucha, pero Ah, ya, pero personalmente no se acuerdan en qué estamos. no, no Ya. sé si algún otro compañero podrá aportar. No, pero no importa porque yo me acuerdo, para eso estoy, de hecho. Sí, era para refrescar la memoria. Estamos en la tipicidad como elemento del delito. Analizamos la tipicidad objetiva. Todavía estamos ahí, en la tipicidad objetiva, y estamos viendo justamente la fase objetiva de la tipicidad en lo que dice relación con los 3 componentes. La acción, ¿cierto? En su aspecto objetivo, el resultado y el nexo causal que tiene que existir entre esa acción y ese resultado. También vale para la omisión, ¿sí? ¿Por qué es importante el nexo causal? Es importante porque un límite es sin duda un límite a la imputación. Nadie puede ser responsable penalmente de algo que no hizo, ¿cierto? Y ahí nace. Es decir, el sujeto debe ser causa del resultado que se le imputa. Y esto vale, como bien
hice referencia en su momento para los delitos de resultado, que son una buena parte de los delitos que consigna nuestro derecho penal, ¿sí? Porque para los delitos de mera actividad no es necesario que exista una relación causal, sino que a la persona se le sanciona por la mera acción o la mera omisión, ¿sí? No es necesario que se produzca un resultado. Pero evidentemente en el delito de homicidio es necesario que se produzca la muerte de otra persona para sancionar como consumado, o también se puede sancionar de manera imperfecta, ya sea atentado o frustrado, ¿sí? Pero se requiere un resultado que se produzca, porque si no se produce ese resultado, ni siquiera imperfectamente, perdón, para que se produzca ese resultado, a lo menos imperfectamente, es necesario que exista una acción u omisión, ¿sí? Que sea la causa o condición de ese resultado. Ahí toma valor este nexo causal que debe existir, y además que al fin y al cabo se traduce en un límite en la imputación subjetiva, o perdón, un límite en la imputación personal por la responsabilidad penal, ¿sí? Y que responde a este pequeño aforismo que yo siempre le digo a los alumnos, de que nadie puede ser reprochado penalmente si es que no hizo nada, o sea, si es que su acción o omisión no fue causa de un resultado. Así es lógico, ¿sí? Así es lógico. Pero esto que parece tan fácil, y en el ejemplo de Juan le dispara a Mario y lo mata, que también parece fácil, no lo es tanto cuando uno empieza a chequear la casuística que existe en el mundo real, ¿sí? Porque usted entenderá, por ejemplo, que un sujeto, por ejemplo, un sujeto que le da una dosis de veneno a otro sujeto, pero esa dosis de veneno es insuficiente para causarle la muerte. Sin embargo, la cónyuge de ese sujeto también le da una misma dosis de veneno, lo cual también individualmente es insuficiente para causar la muerte. Cuestión que solo se produciría si es que se combinan ambas dosis de veneno, y ahí se produce el resultado de muerte. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le vamos a imputar personalmente la responsabilidad por ese resultado? ¿Sí? Ahí las cuestiones se complican. Tal como se complica el hecho de que el sujeto A dispara al sujeto B, producto de ese disparo, por eso de disparo que fue en una pierna, queriendo incluso matarlo, que fue en una pierna, pero ese disparo en la pierna le produce una herida que finalmente el sujeto muere por una enfermedad preexistente como es la hemofilia, o bien muere al interior de un recinto penitenciario, un recinto hospitalario médico, por una infección intrahospitalaria, ¿sí? Entonces la causa de la muerte no fue el disparo, fue la enfermedad preexistente, o bien fue la infección intrahospitalaria. Entonces, ¿qué le imputamos al sujeto? Entonces, como usted se dará cuenta, esto que parece fácil para algún tipo de caso, no lo es para todos, ¿sí? Por muy rebuscados que sean, pero no lo es para todos. Y por eso el nexo causal es un elemento de la fase subjetiva y pasa a ser el chicle, la unión entre la acción, omisión y el resultado, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se establece el nexo causal? Mediante las teorías de la causalidad, que existen varias, pero que aquí en la asignatura vamos a ver solamente dos. ¿Por qué vamos a ver dos? Si usted quiere estudiar la teoría de la causa adecuada, la teoría de la causa primera, lo puede hacer. Tenga la absoluta libertad para aquello. Sin embargo, vamos a estudiar solamente dos teorías, que son la teoría de la equivalencia a las condiciones, o de la también denominada conditio sine qua non, y la teoría de la imputación objetiva, porque son las teorías que en definitiva hoy día persisten, y hoy día son las que la jurisprudencia utiliza para poder imputar responsabilidad penal, ¿sí? Usted no va a ver ninguna sentencia donde recurran a la causa útil, a la causa adecuada. No, las teorías que invaden el acervo jurisprudencial chileno son, y también continental europeo, son la imputación objetiva. Yo me atrevería a decir,
salvo que existe alguna judicatura igual que podríamos decir romántica de esta teoría de la equivalencia de las condiciones que también permea. Y son teorías completamente distintas, porque la teoría de la equivalencia de las condiciones, descansa, esto lo vimos en ese ejercicio, la teoría de la equivalencia de las condiciones descansa en los principios naturalísticos de las leyes físicas de la causa y efecto. En cambio, la teoría de la imputación objetiva es una teoría jurídica de imputación. Es una teoría jurídica de imputación basada en valoraciones jurídicas. La otra es basada en valoraciones físicas, naturalísticas. Por eso está su diferencia. ¿Sí? Está su diferencia. Ambas tienen problemas, ambas tienen críticas, pero son al fin y al cabo las utilizadas para establecer el nexo causal entre la conducta y el resultado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí explicado? Sí, profe. Bien, vamos a ver un pequeño video que va a ser introductorio al tema y después vamos a trabajar cada una de estas teorías. Se me olvida que esto... Momento, que se me olvida que no abre inmediatamente y hay que abrir. No, me equivoqué porque no puse volumen. Se ve, ¿cierto? Son 8 minutos prácticamente. Sí, profe. ¿Se ve, sí? Y ahí va, corre video. Hola, soy Jorge Correcher Mira, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, y en este vídeo vamos a hablar de la relación de causalidad entre acción y resultado como parte del elemento objetivo del tipo penal. Para ilustrar la explicación, haremos servir como ejemplo un capítulo de la serie Black Mirror, concretamente el capítulo interactivo Black Mirror Bandersnatch. Empezaremos ubicando el estudio del tipo objetivo. Este forma parte de la tipicidad, elemento a su vez integrado en el juicio de antijuridicidad dentro de la estructura del delito. Para un mejor entendimiento de dicha estructura, remitimos al vídeo sobre la cuestión realizado en esta misma serie por el profesor Antoni Llabres. Brevemente, el tipo objetivo supone que, para apreciar el carácter típico de la conducta, el comportamiento del sujeto deba reunir los requisitos de la descripción típica. En los delitos que consisten en la producción de un resultado, como por ejemplo el homicidio, es necesario comprobar dos cuestiones: la relación de causalidad entre acción y resultado y, en segundo lugar, el juicio de imputación objetiva. El estudio de la relación de causalidad ha seguido tradicionalmente lo dispuesto por la llamada teoría de la equivalencia de las condiciones. Esta supone trasladar al ámbito del derecho penal el concepto de causa propio de las ciencias naturales. Según este concepto, puede ser causa de un resultado toda condición necesaria para su aparición, esto es, todo elemento en ausencia del cual no se produciría el resultado. Esta relación de causalidad se verifica mediante la fórmula hipotética de la conditio sine qua non. Trasladando este postulado al derecho penal, un comportamiento será causa del resultado si, suprimido mentalmente, dicho comportamiento, el resultado no se habría producido. Dicho esto, debe matizarse que esta fórmula no puede extenderse hasta el infinito, puesto que supondría a su vez una expansión grotesca de la responsabilidad penal. Como muestra de las insuficiencias de la fórmula conditio sine qua non, utilizaremos una secuencia del capítulo Black Mirror Bandersnatch. Para introducirlo, simplemente remarcar que este episodio fue especialmente comentado en medios y de redes sociales, dado que tenía como peculiaridad que se desarrolla como un capítulo interactivo.
El espectador tiene la posibilidad de escoger distintas opciones a lo largo de la trama, de forma que ésta puede verse modificada en relación con las respuestas emitidas. De hecho, se cuentan hasta 5 finales alternativos, todos ellos en función de las distintas opciones combinadas dentro del propio capítulo. Podría decirse que este episodio en su conjunto es una alegoría del concepto de causalidad. A modo de breve sinopsis, Stefan, protagonista, es diseñador de videojuegos. El capítulo gira en torno al proceso de creación de un videojuego a partir de un libro llamado Bandersnatch, algo así como un libro del tipo Elige tu propia aventura. Este libro tiene una gran importancia sentimental para el protagonista, dado que pertenecía a su madre, muerta en un accidente de tren cuando él tenía 5 años. Será precisamente en una secuencia de flashback que nos muestra los instantes previos a la muerte de su madre en la que nos centraremos para discutir las insuficiencias de la fórmula conditio sine qua non. Cuando era pequeño, Stefan le tenía un gran apego a su conejito de peluche. Iba con él a todas partes. A su padre le irritaba el cariño del niño por el conejito, pues consideraba que era poco varonil o infantil. Por eso, una noche, decide esconderlo en su caja fuerte. A la mañana siguiente, madre e hijo debían salir juntos a la estación de tren para tomar el expreso de las 8:30 para visitar a sus abuelos. Al no encontrar el conejito, Stefan se niega a salir de casa, razón por la cual solo su madre emprende el viaje para visitar a sus padres, abuelos de Stefan. Como consecuencia de la rabieta de Stefan, la madre se ve obligada a tomar el tren de las 8:45, el cual sufre un accidente en el que tiene lugar la muerte de la madre de Stefan. A lo largo del capítulo son palpables los traumas que su muerte deja en Stefan, culpabilizándose por el trágico suceso. ¿Qué ocurriría si aplicáramos de forma estricta la fórmula conditio sine qua non en este caso? ¿Podríamos corresponder el sentimiento de culpa de Stefan y efectivamente hacerlo responsable penalmente de la muerte de su madre, porque contribuyó a su retraso y posterior cambio de tren? ¿O, yendo un paso más allá, podría extenderse la responsabilidad penal al padre de Stefan por ser él quien escondió el conejito, motivo que desencadenó el enfado del niño y el cambio de tren? Desde una perspectiva naturalística, simple causa-efecto, si suprimiéramos ambos comportamientos no se habría producido la muerte de la madre, hecho que los convierte en condición del resultado. ¿Nos lleva esto a considerar penalmente responsables de la muerte de la madre tanto a Stefan como a su padre? La respuesta, obviamente, es no. A pesar de que la jurisprudencia continúa utilizando la fórmula conditio sine qua non para verificar la relación de causalidad, esto no puede llevarnos a aceptar resultados injustos basados en un estudio meramente físico del comportamiento humano. Así las cosas, para probar la relación de causalidad debe atenderse a parámetros comprobables, como propugna, por ejemplo, la fórmula de la condición ajustada a las leyes de la naturaleza, la cual no entra en juicios hipotéticos sobre el comportamiento humano, sino que verifica que, de forma efectiva, la conducta realizada por el sujeto ha condicionado el resultado. De esta manera, se introduce un criterio corrector dentro de la conditio sine qua non. Afirmada la relación de causalidad, es el momento de realizar el juicio de imputación objetiva, estructurado en torno a 2 criterios de alcance normativo. En primer lugar, el criterio de creación del riesgo. Supone comprobar si la conducta del sujeto ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado de producción del resultado. Por ejemplo, en un delito de homicidio, determinar si la conducta del sujeto supone un riesgo para el bien jurídico vida de otra persona. Solo si se afirma este primer criterio, cabría pasar al segundo, consistente en la realización o materialización del riesgo. Para cumplir este segundo criterio, el resultado debe ser una concreción del riesgo creado y no de ningún otro diferente. Estos criterios vienen a reconducir mediante pautas normativas la posible expansión de la responsabilidad penal que se daría si esa estuviera basada únicamente en el estudio de la relación de causalidad científica entre acción y resultado. Así, volviendo al capítulo de Black Mirror, y pese a que de forma previa hemos rechazado la relación de causalidad a efectos penales, no podría decirse en lo relativo al primer criterio de imputación objetiva que esconder un osito de peluche o retrasar a su madre por una rabieta infantil sean conductas creadoras de un riesgo jurídicamente desaprobado por el ordenamiento jurídico. Ambas son conductas que no permiten imputar objetivamente la muerte de la madre, dado que sus comportamientos, a partir de un juicio de previsibilidad ex ante del resultado, es decir, previo a la producción del resultado,
no representan ningún riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico vida. Bien, con este vídeo hemos tratado de mostrar los límites de la relación de causalidad entre acción y resultado en el ámbito del derecho penal, así como la importancia de los criterios de imputación objetiva para aportar unas pautas normativas al estudio del tipo objetivo. Esperemos que el ejemplo de Black Mirror haya servido de ayuda para estudiar esta cuestión. Bien, volvemos entonces. ¿Se entendió el video? ¿Sí? Es un poco largo este video, pero me gustó porque tiene un ejemplo que es bastante práctico, que es la de la serie Black Mirror, y creo que puede ayudar mucho a clarificar ambas teorías. ¿Se entendió bien o no? Profe, yo no lo entendí muy bien. Bien, pero lo vamos a recalcar. Sí, sí, de hecho, lo que quiero más con el video, más que responda inquietudes de ustedes, es que le genere inquietudes, o sea, genere dudas. Eso es lo que buscaba un poco con el video. Y vamos a partir primero con la teoría de la equivalencia a las condiciones. Teoría que, como bien dije en un comienzo, a modo introductorio, se basa en las leyes naturalísticas, de la naturaleza física, para probar que un resultado es producto de una causa, ¿sí? Pero respecto de la equivalencia de las condiciones, parte de la base de que un resultado es consecuencia no solamente de una causa, sino que también de una condición o de unas condiciones, y todas ellas pueden ser equivalentes para producir el resultado, ¿sí? Por ejemplo, esta teoría podría implicar que podríamos imputar al sujeto que dispara un arma y virtud de ese disparo del arma causa la muerte, ¿sí? Podríamos imputar a este sujeto al que dispara esa conducta de matar. Asimismo, también esa sería una causa o una condición del resultado muerte. Pero también va a ser condición del resultado muerte aquel sujeto que le entregó el arma a este sujeto que dispara, ¿sí? Porque evidentemente si no le hubiese entregado el arma, no hubiese disparado. Entonces acá tenemos una segunda condición que es causa del resultado muerte, ¿sí? Y también podríamos señalar que el que hizo el arma, el armero que construyó esa arma, también es una condición del resultado muerte, por cuanto si no hubiese hecho esa arma, no se lo hubiese entregado a la persona, que finalmente es la que se la entrega a la persona que gatilla y dispara y produce el resultado muerte. Es decir, tenemos tres condiciones que de manera copulativa causarían el resultado muerte, ¿cierto? El que construye el arma se la entrega al otro, que finalmente se la entrega al que dispara, y finalmente el que dispara, ¿sí? Ahí existirían tres condiciones que serían equivalentes para el resultado muerte. De modo que llega a faltar alguna, cualquiera de ellas, el resultado muerte no se produce. Piense usted que si no se construye el arma, no hay nada que entregar, y el que finalmente dispara no tiene nada que disparar, ¿sí? A su vez, el que le entrega el arma, si no entrega el arma, bueno, no se produce el resultado muerte. Y finalmente, el que recibe el arma y no dispara, tampoco se produce el resultado muerte. Usted se da cuenta ahí que tenemos tres condiciones que son causa del resultado, muerte. Y son tres causas que son equivalentes, ¿sí? Esto es conforme a la ley de la naturaleza física. Ahora bien, esto puede parecer un tanto injusto, porque ¿cómo va a responder el armero que hizo el arma y cómo va a responder el que entregó el arma pensando que la había entregado para la protección del sujeto que disparaba y no para matar a una persona? ¿Sí? Entonces,
tiene la crítica a esta teoría que hace que la responsabilidad penal se extienda de manera desmesurada, no solamente respecto del acto final del que dispara y mata, sino que hasta el principio. Y esto podría llevar, por ejemplo, en el antiguo delito de adulterio, que al carpintero que hace la cama también podría ser responsable del delito. ¿Sí? Y entonces ahí está la crítica que se le hace a esta teoría. Pero tiene sus correctivos que no se encuentran en la teoría de la imputación objetiva, sino que son correctivos que la dogmática penal ha hecho justamente a propósito de la misma teoría de la equivalencia de las condiciones que ya vamos a ver. Ahora bien, ¿cómo podemos establecer, volviendo a este ejemplo de las tres condiciones que son causa del resultado, cómo podemos establecer que esas condiciones son causa del resultado conforme a esta teoría? Mediante el sistema denominado supresión mental hipotética, suprimir mentalmente una condición. De modo de que si suprimiendo esa condición el resultado no se produce, entonces podemos afirmar de manera lógica que ese resultado es consecuencia de esa condición. ¿Sí? Entonces, el armero que no hace el arma, lo suprimimos el arma no existe, entonces el resultado no se produce. Entonces, el armero que confecciona el arma, es condición del resultado. Ergo, lo mismo sucede con el que le entrega el arma y lo mismo sucede, ergo, con el que dispara el arma. ¿Sí? Entonces, tenemos al fin y al cabo, si usted se da cuenta, tres condiciones que son causa o consecuencia del resultado muerte. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe, aunque igual es un poco, un poco extraño porque usted pone el ejemplo con el arma y se hace, claro, totalmente coherente, pero si usted lo piensa, uno no siempre ve que matan con un arma, puede ser con cualquier otro objeto y ahí ya es como, no sé, no me imagino culpando al fabricante de cordones de zapato porque la asfixió a la otra persona, no, Ya, bastante extraño. está bien, Sigrid, pero te quiero llevar ahora al ejemplo del video. El ejemplo del video era que conforme a esta teoría, son condición de la muerte, del resultado muerte de la madre de Frank, el hecho de Frank, que hace que la madre se atrase y no tome el tren de las 8:30, que es el cual sufre el accidente, sino que tome el de las 8:45, como también es causa el padre, porque si el padre no hubiese, o condición, si el padre no hubiese escondido el oso de peluche, el cabro chico no se hubiese sentido mal y hubiese acompañado a la madre y hubiesen tomado el tren de las 8:30, no hubiese existido accidente. ¿Sí? ¿Profe? Esperemos un poquitito. Ya, sí. Y esto tiene relación justamente con cuestiones que usted se puede imaginar y que pueden resolverse de manera más sencilla, como esos ejemplos que yo señalé de manera introductoria, y ahí le va a encontrar la gracia a todo esto que estamos enseñando ahora y puede parecer un tanto torpe incluso, o también complejo para otros. Como el hecho que si yo le disparo, o sea, A le dispara en una pierna a B, y B muere producto no del disparo, sino que de la infección hospitalaria, porque es llevado al hospital y muere de la infección hospitalaria, entonces diríamos que, o uno podría decir, bueno, que el que disparó es el responsable, porque si no lo hubiese disparado, este sujeto no llega al hospital, y si no llega al hospital, no coge la infección hospitalaria. Entonces ahí tiene un poco más sentido que estos ejemplos anteriores que pueden ser un tanto más sonsos, ¿cierto? Sí, porque si no lo hubiese disparado, la persona no hubiese llegado al hospital y no se contagia de la infección y no muere. ¿Cierto? No podríamos decir, no, esa persona es responsable por el delito de homicidio. Más aún lo quería matar, pero tuvo mala puntería y le pegó en una pierna. Y conforme a la teoría de la equivalencia de las condiciones, este sujeto, haciendo el ejercicio de la supresión mental hipotética, si no lo hubiese disparado, no llega al hospital y en el hospital no muere producto de la infección hospitalaria. Ergo, podemos imputar el resultado muerte a este disparo, no obstante que este disparo haya sido en la pierna. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Para mí el problema ahí que se genera es que hay muchas cosas como hipotéticas. Porque, por ejemplo, yo podría decir, ya, él le podría haber disparado en la pierna, lo mismo,
pero supongamos lo de la ambulancia lo llevaban a otro hospital, ahí no se contagiaba, supongamos. Sí. O, por ejemplo, en el caso del tren, no sabemos si, hipotéticamente, ellos dicen, si es que no hubiera pasado lo de que el niño se puso a llorar porque el papá le escondió el peluche, no se hubiera atrasado. Pero eso es hipotético, porque no saben si es que la mamá se podría haber atrasado de todos modos por otro motivo, y de todos modos hubiera tomado ese tren y hubiera muerto. Está bien Entonces, su es como- acotación, está bien. Pero lo que quiero transmitir, que entendía así a ciega, en este contexto, esta teoría es injusta porque extiende personalmente la responsabilidad penal a más personas que solamente la gente que finalmente dispara, y por eso di el ejemplo del armero, si podemos llegar hasta el que hizo el arma, como también al carpintero que hace la cama respecto al antiguo delito de adulterio, como asimismo también es injusto porque efectivamente pueden existir otras condiciones que se coludieron para obtener ese resultado, ¿sí? Y asimismo también, pero ojo, que el análisis siempre hay que hacerlo en retrospectiva, es lo que sucedió hacia atrás. Eso es lo que uno analiza. Ex post, nosotros ahora analizamos lo que sucedió para atrás. Son hechos ciertos, ¿sí? No, hechos ciertos como que la madre no tomó el tren a la hora, producto de que el cabro chico se irritó y no quiso acompañarla y por eso se retrasó, ¿cierto? No podemos determinar que se retrasó por otra cosa porque los supuestos fácticos no nos dan cuenta de aquello, no nos dicen que la madre tuvo que ir al baño porque le bajó una necesidad de última hora y producto de eso llegó tarde al tren y toma el de la 8:45 y no el de la 8:30, sino que toma el de la 8:30 porque el cabro chico la hizo demorar por su pataleta de no querer ir, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, no partamos de hipótesis que no las tenemos comprobadas. O probablemente esas hipótesis son las que usted el día de mañana tiene que introducir por la vía de litigación para generar justamente ese problema de causalidad. ¿Ah? ¿Sí? Que la madre no llegó tarde producto de la pataleta al cabro chico. La madre llegó tarde porque porque tenía, no sé, porque caminaba muy lento, cojeaba, o la madre llegó tarde al tren porque tuvo una necesidad de última hora y tuvo que ir al baño, ¿sí? Y esa introducción de esa información de supuestos fácticos altera el normal desarrollo del periplo causal de la acción y el resultado. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, pero esta teoría sirve para... Pero es que le quiero adelantar algo. Esto tiene muchas imperfecciones y ahora vienen los correctivos para que no se queden con esta idea de que así se solucionan los temas penales. ¿Eh? Por eso, para que inmediatamente pare la antena. Pero esta cuestión es injusta. Sí, no, pero es que esto tiene correctivos, que son los que vamos a hablar ahora. Si ahora explicamos la primera pata a la mesa para que se entienda, para poder establecer la relación causal. Sí, ahora hágame la consulta. No le iba a preguntar justamente eso, para cómo se llevaba el caso práctico, pero lo va a explicar ahora. Sí, ahora lo voy a explicar, Y lo voy a explicar con un ejemplo que espero que me resulte bien. Generalmente me resulta. Mire, aquí estamos, esta lámina describe una serie de acciones, una serie de sucesos que se producen en una secuencia causal. Esta es la primera, dos sujetos peleando, uno con cuchillo. Este sujeto que está peleando con cuchillo le hiere la pierna al otro sujeto, ¿sí? Le hiere la pierna al otro sujeto, quien cae herido. Posteriormente llega la ambulancia, toma a este sujeto que cae herido en la pierna, lo sube a la ambulancia y parte raudamente al hospital a objeto de tener un servicio médico este sujeto, pero en el trayecto, esta ambulancia, aquí con lo que explica Clark, choca con otro vehículo, produciéndose un accidente de proporciones, donde lamentablemente el sujeto que había caído herido en su pierna producto del cuchillo, finalmente muere. ¿Sí? Entonces, todo este es un suceso causal. Desde esta acción, se ve mi cursor de esta acción de clavarle el cuchillo en una pierna hasta que se produce el resultado muerte. ¿Sí? Si nosotros seguimos la teoría de la equivalencia de las condiciones, hasta lo que aquí hemos enseñado, y aplicamos la técnica o el sistema de la supresión mental hipotética, podemos establecer que si este sujeto no le hubiese clavado el cuchillo a este otro sujeto,
este otro sujeto no se sube a la ambulancia y finalmente la ambulancia no choca. Entonces podemos afirmar que este sujeto, el que le clava el cuchillo, es condición del resultado muerte, ¿sí? Conforme a esta fórmula de supresión mental hipotética. Pero asimismo también podemos determinar que si la ambulancia no hubiese llevado a este sujeto herido, no hubiese tenido el choque y no hubiese producido el resultado muerte. Entonces, conforme a la fórmula de la supresión mental hipotética, tampoco podríamos afirmar ese resultado si es que la ambulancia no lo lleva. Ergo, o raya para la suma, tanto la ambulancia como el sujeto que le clava el cuchillo, ambas son condiciones del resultado muerte. Esto es lo que hasta aquí hemos enseñado, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Ya. Esto es lo que hasta aquí hemos... Pero es injusto, porque ¿cómo este sujeto va a responder de la muerte si le clavó el cuchillo en una pierna? Y cómo probablemente estos sujetos van a responder de la muerte, los que manejan la ambulancia, si chocó por un accidente. ¿Sí? Aquí hay dos fenómenos. Pero claro, conforme a la teoría de la condition sine qua non, o de la equivalencia de las condiciones, ambas son condiciones de ese resultado. Pues bien, ahora está el correctivo que ingresa a la dogmática. ¿Cuál es el correctivo? El correctivo se denomina provisión de regreso. ¿Y qué implica la provisión de regreso? Implica que evidentemente en un resultado pueden existir, y en este caso el resultado muerte, pueden existir distintas condiciones que sobrevengan para la producción de este resultado y que mediante la fórmula de supresión mental hipotética podrían ser causa de ese resultado. Sin embargo, acá está, sin embargo, solamente va a ser causa aquella última condición, existiendo la prohibición de regresar hacia atrás. Ergo, nosotros vimos en este ejemplo dos condiciones, el hombre del cuchillo y la ambulancia que choca. La última condición es la ambulancia que choca. Ergo, mediante este correctivo, solamente puede ser causa del resultado la ambulancia que choca y no este hombre que lo hiere con el cuchillo. Porque no podemos volver los sucesos desde el número 5 hacia atrás. Esta es la causa. Lo mismo con el ejemplo del que dispara. El que dispara el arma, esa es la condición o causa del resultado muerte. No podemos volver al sujeto que le entregó el arma, porque existe una prohibición de retroceso, y tampoco podemos volver a la condición más antigua todavía o más pretérita, que es el armero que construye el arma, porque es más pretérita incluso aún. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, Pero primero necesito saber antes las preguntas si se entiende. sí, profe, sí. Yo por lo menos le voy a decir que sí, que lo Sí, entendí, profe, se pero entiende. le quería hacer una Ya. consulta justamente para confirmar que esté entendiendo. Ya. Supongamos que Dile. en el dibujo 5, ¿Ya? supongamos que la persona que chocó con la ambulancia iba en estado de ebriedad, por ejemplo, ¿Sí? y que por eso se causó el accidente. Entonces, digamos, ¿a él le podríamos imputar ese delito, digamos? Bueno, ¿Con la sí. corrección? ¿Con la corrección, digamos? No, porque no tiene nada que ver la corrección ahí. Si lo que estamos utilizando la corrección acá es porque existen dos condiciones, el choque de la ambulancia y el del sujeto que hiere con el cuchillo en la pierna al otro. Esas son las dos condiciones en este caso que estamos viendo nosotros ahora que produce este resultado de muerte. Y eso es lo que estamos analizando. No estamos analizando este sujeto 3 que interviene en el choque, sino que estamos viendo esto. ¿Y por qué? Porque probablemente el fiscal le está imputando a este sujeto resultado de muerte. Pero usted como defensor puede decir, bueno, conforme a la teoría de la equivalencia de las condiciones y el correctivo de la prohibición de retroceso, no puede ser causa de un resultado la condición que es pretérita, sino que tiene que ser la última, que en este caso es el choque de la ambulancia. No, sí, ¿Sí? eso lo entiendo, pero es que al final Ya, perfecto.
En el choque interfieren dos, pues, no solamente la ambulancia. Es que eso No, iba. claro, y aquí usted le está agregando más pelo a la sopa y está bien. Ahora, si el choque se produce porque este sujeto que choca la ambulancia se pasó una luz roja y iba ebrio, o solamente se pasó la luz roja, o iba ebrio conduciendo el vehículo, evidentemente le vamos a poder imputar el resultado muerte, muerte de este sujeto, al sujeto que choca de manera con una conducción ebria, ¿cierto? Porque esa es una condición del choque, fue una condición del choque. Yo estaba partiendo de la base que el choque de la ambulancia fue porque iba rápido la ambulancia, es decir, el manejo imprudente, pero no es imprudente, sino que es manejo propio de la acción del que conduce la ambulancia, es conducir rápido porque tiene que llegar un paciente al hospital, ¿cierto? Pero claro que le podríamos imputar, para su ejemplo, le podríamos imputar a ese conductor ebrio ese resultado muerte. Si nos quedamos con el ejemplo primitivo, que eran las dos condiciones, este de acá, al sujeto que hiere con el cuchillo, no lo podemos imputar porque tenemos la prohibición de retroceso, y al de la ambulancia tampoco se lo podemos imputar. ¿Por qué? Porque el sujeto tuvo un accidente y el accidente parte de la base que existe caso fortuito. Este sujeto conduce rápido, pero esta fue la causa del resultado, causa que no le es imputable, porque se produce por caso fortuito, ¿sí? Profe, ¿Sí? tengo dos preguntas respecto a lo mismo. ¿Qué pasa si el resultado de muerte se hubiese causado por el conductor de la ambulancia que estaba en estado de ebriedad? A él se le podría imputar directamente la culpabilidad. Ahí ya no hay caso fortuito, No. hay caso fortuito, sino que le podemos imputar al conductor por una infracción o una conducción temeraria, producto del estado de intemperancia. Profe, y en el otro caso que tengo como la duda, si no es culpa del conductor de la ambulancia ni de nadie que vaya conduciendo, sino que le fallaron los frenos al vehículo, por ejemplo, ¿ahí quién sería el responsable? Ya. Fallaron los frenos al vehículo y era un vehículo que tenía la mantención. Sí, del a la resultado ambulancia. muerto no sería nadie el responsable. Porque incluso aquel sujeto que no le hizo la mantención al vehículo, que después lo vamos a ver porque tiene que ver también con la imputación objetiva un poco, ¿sí? Pero no tiene que ver al sujeto que no le hizo la mantención al vehículo, porque se le pasó, tampoco le podríamos, o sea, se podría imputar el resultado, pero depende de muchas variables. Y es discutible, por cierto, no es pacífico. Alguno podrá decir, no le puedo imputar el resultado, otro le pueden imputar el resultado. Piense usted que hay un ejemplo ahora que sucedió hace poco, de ese bus que le habían clonado los papeles, ¿se acuerda, no? La patente, que estaba más malo y tuvo un accidente y murió gente, entre ellos una niñita, varias gente murió, ¿se acuerda o no? Ay, no me acuerdo, profe. Ya, bueno, yo también tengo cabeza Fue cortoplacista. uno que como que chocó, como que se volcó, algo así, Sí, creo, ¿no? Ah, ya, sí. Sí, chocó porque era uno que le habían adulterado los papeles, no tenía las mantenciones, no tenía nada, era un ensamblaje así como un robot, el bus de mal hecho, no tenía nada hecho. Y ahí le imputaron al dueño de la empresa por la adulteración, le imputaron ese resultado. Pero ese resultado, causal por cierto, se lo imputan porque él conocía todas esas alteraciones que tenía el bus, todas esas clonaciones que tenía el bus de revisión técnica, de permiso para circular, de patente, etcétera. Y además, desde el punto de vista de la tipicidad subjetiva, el dolo, la imputación subjetiva, el sujeto no podía no saber que un vehículo que hubiese circulado en esas condiciones podía producir el resultado que ocurrió. ¿Entiendo, no? Y eso es lo que se conoce con el nombre de dolo eventual, que lo vamos a ver cuando veamos la tipicidad subjetiva. Que es cuando una conducta es previsible, o sea, un resultado producto de una conducta es previsible para la gente o el sujeto. ¿Sí?
Sí, profe, Si un- gracias. Si un inexperto juega con un arma cargada y sabe que está cargada, existen probabilidad y es previsible que se le pueda disparar, por ejemplo. Es previsible que un sujeto que conduce bajo estado de ebriedad pueda cometer, o sea, pueda tener un accidente, aunque no quiera matar a alguien, pero pueda tener un accidente. ¿Sí? Bien. Profe, eh, no sé si lo entendí bien, pero entonces cuando hay dos o más condiciones, la teoría del retroceso y la previsión de retroceso, no se puede imputar la primera condición, ¿cierto? Hay que estar siempre a la última, que en este Siempre a la caso es el del última. choque de la ambulancia, ¿sí? Ya, ya, ya. Esta es la última, esta o la que está más cerca del resultado, visto desde otra forma. La muerte, profe. la condición que está más cerca del resultado es la del choque. No es la del sujeto que está peleando con el cuchillo y no es del otro sujeto que le entregó el cuchillo y no es la de Goyito Almacenes que le vendió el cuchillo. ¿Sí? Perdón. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya. Yo creo que hasta aquí esto es la teoría de la equivalencia de las condiciones. Esto es la teoría de la equivalencia de las condiciones, para que se entienda, y ahí está la fórmula correctiva, que es la de provisión de retroceso. Además de esta teoría, para establecer la causalidad, existe la teoría de la imputación objetiva. Usted puede utilizar las dos. En el video daba cuenta que se utilizaban las dos, tanto la teoría de la equivalencia de las condiciones desde el punto de vista natural de las cosas, causa-resultado, y después una teoría valorativa jurídica respecto de ese suceso o de ese accionar natural de las cosas de acción y resultado. Pero tampoco nada obsta a que pueda utilizar una indiferentemente respecto de la otra, o solamente la teoría de la equivalencia de las condiciones con el corrector, o bien la teoría de la imputación objetiva de manera aislada. ¿Sí? Bien, dicho esto, vamos a hacer una breve pausa, son las 16:43, vamos a hacer una pausa hasta las 10 minutos, hasta las 53, y volvemos, ¿sí? Vamos a volver, vamos a terminar la imputación de la objetiva y después vamos a ver una sentencia y terminamos, ¿vale? Ok, profe. Bien, nos vemos entonces a las 53.
Bien. Hemos vuelto. ¿Se escucha? ¿Están por ahí o no? Sí, profe. Bien. Seguimos entonces con algo que me faltó de la teoría de la equivalencia de las condiciones. El correctivo general es el de la provisión de retroceso. Pero también hay otro correctivo frente a algunos casos que Garrido denomina casos con condición coetánea, ¿sí? Como podría ser el caso, fíjese usted, y es el ejemplo que da él, de un sujeto que vierte veneno sobre la copa de otro y producto de ese brebaje, bueno, el sujeto muere. Pero a su vez también existe, por otro lado, el veneno que vierte la cónyuge de este sujeto para causar ese mismo resultado muerte, y esa acción o esa conducta por sí sola es suficiente para producir el resultado muerte, ¿sí? Dicho de otra forma, más sencilla, ambos brebajes, tanto el que prepara el sujeto A como el que se prepara de la cónyuge de la víctima, son suficientes por sí solos para causar la muerte del sujeto. Y así lo hace, le causan la muerte al sujeto. Sin embargo, son acciones o conductas que son coetáneas en el tiempo, uno por un lado, otro por otro lado. Entonces, ¿a quién le vamos a imputar el resultado muerte? ¿Sí? Si ambas conductas unilateralmente analizadas son idóneas para producir la muerte. Y ahí está el correctivo de la denominada supresión acumulativa, que dice relación con que no existe la posibilidad de acumular ambas acciones o conductas para producir el resultado, sino que ambas conductas, si es que individualmente analizadas, producen el resultado, son condición de la misma. Ergo, podríamos imputarle tanto al sujeto A como a la cónyuge el resultado de muerte. ¿Sí? Ambas. Bueno, alguien me podría decir, aunque no lo hayamos visto, claro, pero esto tiene un pequeño defecto, profesor, porque podría ser que el sujeto A que le da el brebaje lo hizo de manera más temprana que la cónyuge y la persona ya estaba en vías de morir. No, bueno, podría hacerlo, pero también son cuestiones hipotéticas. Se supone que el brebaje que toma el sujeto, mirado, Ítalo, posterior y analizado en retrospectiva hacia atrás, es justamente respecto a una persona viva. Entonces, el brebaje, ambos brebajes que bebió el sujeto son por sí solos idóneos para producirle el resultado, y por eso son imputables ambos sujetos por el resultado. ¿Sí? Cuestión distinta es que si los brebajes son insuficientes por sí solos para causar la muerte. Ergo, el sujeto A da un brebaje que por sí solo no es suficiente para causar la muerte, sino que se requiere a su vez la porción que le da la cónyuge, y ambas juntas más implica que causan el resultado. ¿Sí? Y ahí también aplicamos la misma fórmula de la supresión acumulativa. Es decir, como no podemos acumular ambas acciones para producir el resultado y las tenemos que tratar individualmente, ambas condiciones, tanto la del sujeto A como la cónyuge, el análisis hay que hacer que ninguna de estas son idóneas para producir el resultado de muerte, sino que son, en definitiva, se trabajan o se solucionan a título de delito imperfecto, y sería un delito frustrado de homicidio, o se le imputaría al sujeto A un delito frustrado de homicidio, y a la cónyuge también un delito frustrado de homicidio. ¿Sí? Porque el resultado de muerte se produce por razones independientes de la voluntad de los sujetos, como es que ambas dosis de manera copulativa, cuestión que no sabían, de manera copulativa, son suficientes para producir el resultado. ¿Sí? Eso es más complejo, por cierto, pero espero que se haya entendido. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver entonces la otra
teoría de imputación que establece el nexo causal, que es el límite de la responsabilidad personal, que es la teoría de la imputación objetiva. Y habíamos señalado que la teoría de la imputación objetiva es una teoría de índole penal de valoración jurídica, ¿sí? Esta teoría parte de la teoría de la equivalencia de las condiciones, pero en su modelo actual, a partir de la década del 70, obedece al modelo trabajado y sistematizado por Klaus Roxin, profesor alemán de Múnich, que había, o que he parafraseado en alguna clase anterior. El modelo actual de la teoría de la imputación objetiva obedece particularmente a Klaus Roxin y descansa en tres requisitos. Primer requisito, que el sujeto cree un riesgo jurídicamente desaprobado por el derecho, o bien aumente un riesgo preexistente, lo aumente. Vamos a ir viendo ejemplos inmediatamente. Crear un riesgo jurídicamente desaprobado por el derecho, bueno, el riesgo de disparar el arma es un riesgo desaprobado porque nadie puede disparar un arma, me faltó, contra la otra persona. No está permitido en las leyes sociales que actualmente nos rigen, ¿sí? Ese es un riesgo que está prohibido, jurídicamente desaprobado también. O jurídicamente desaprobado. Otro, aumentar un riesgo preexistente, aquí el sujeto que está controlando el crecimiento de pasto, y no es pasto, ¿cómo se llama?, de maleza, el producto de lo mismo decide hacer una quema controlada, pero la quema se descontrola producto de que en vez de utilizar retardantes, sustancias para apagar el fuego, utiliza, por ejemplo, retardantes de apagado, ¿sí? Entonces mantiene la llama viva. ¿Ah? Entonces ahí estamos hablando que aumenta un riesgo que tampoco está permitido, ¿sí? No está permitido. Es el primer requisito, condición de la teoría de la imputación objetiva. Crear un riesgo o aumentar uno ya preexistente. Segundo requisito es que el resultado, producto, son todos estos elementos cumulativos de esa creación de riesgo o aumento de riesgo jurídicamente desaprobado, son riesgos que son, su resultado, producto de esas acciones, el resultado es previsible y es evitable para el sujeto. ¿Sí? Se traduce en respecto a los ejemplos en que el sujeto sabe que tomar un arma que crea un riesgo y le dispara a otra persona puede prever que esa acción la puede matar o lesionar a la otra persona. Y evidentemente es evitable, por tanto, si no lo hace, no se produce ese resultado. ¿Sí? A su vez, también, el sujeto que para controlar las llamas utiliza retardante, sabe o puede prever en un ejercicio ex ante que echarle retardante no ayuda a apaciguar o eliminar la llama, sino que la mantiene o la viva, ¿sí? Y es evitable porque si no hubiese vertido ese producto, no se hubiese extendido el fuego o no se hubiese propagado el fuego, ¿sí? Bien, ese es el segundo requisito. Y el tercer requisito, también copulativo, es que esas conductas, tanto de creación de riesgo como aumento de riesgo previsible y evitable, se materialicen en un peligro que reconoce el tipo penal. Expresamente. No implícitamente, expresamente. Ergo,
El que crea, en definitiva, el sujeto que toma un arma, la dispara contra otra persona, sabe que con eso está produciendo o está configurando el delito de homicidio. Y se materializa justamente en la descripción típica del delito de homicidio, como es el que mata a otra persona. ¿Sí? A su vez, el que incrementa el riesgo previamente existente, con el ejemplo del fuego, también sabe que configura un delito un tipo penal que consiste en delito de incendio con posibilidad de propagación y con atentado a la seguridad de las personas, y que está descrito en el Código Penal. ¿Sí? Entonces son estos tres elementos los que copulativamente se tienen que dar para poder imputar objetivamente un resultado a un sujeto. Entonces, si nosotros volvemos al mismo ejemplo que estábamos analizando anteriormente, el de la ambulancia, podemos saber que si bien este sujeto que apuñala a otra persona en una pierna crea jurídicamente un riesgo desaprobado por el derecho, efectivamente. Pero el resultado de la muerte, sin duda, que no le es previsible, porque fue en la pierna, y además tuvo asistencia médica rápida, y además no es un resultado que, además es un resultado, ignoraba que lo podía evitar también, porque él pensaba, o este sujeto podía pensar que si tenía tratamiento médico inmediato podía ser evidentemente solucionado o era una herida menor. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista del segundo requisito, no se da y por ende no podemos imputarle objetivamente, no le podemos imputar objetivamente este resultado a este sujeto. A su vez, la ambulancia que choca no crea un riesgo jurídicamente desaprobado, sino que justamente es un riesgo existente en la práctica del correr de las ambulancias, y eso obedece a lo que se denomina por parte de la doctrina como una conducta esperada por un sujeto que conduce una ambulancia que vaya rápido para poder salvar la vida o buscar la atención paliativa médica de otro sujeto. ¿Sí? De hecho, eso es lo esperable. Y eso se basa en algo que es el principio de confianza. Más que el principio de confianza, en riesgos permitidos del derecho. Y que da el derecho. Porque existen riesgos prohibidos, como es disparar un arma a otra persona, pero también existen riesgos permitidos. Conducir a exceso de velocidad por parte de los choferes de ambulancia. ¿Sí? Son riesgos permitidos. Porque aquí lo que se busca es, bajo la ley de la probabilidad, de salvar la vida de una persona. ¿Sí? Eso es, y es un riesgo permitido. Como riesgo permitido es tirarse de manera deportiva o no deportiva por un afán lúdico, tirarse en parapente. Es un riesgo permitido, no obstante una actividad riesgosa. ¿Sí? Son riesgos permitidos, porque si no el derecho vendría a frenar todo tipo de actividades. Entonces hay actividades que están permitidas. Entonces, estamos hablando de que no hay un riesgo, no hay un riesgo prohibido, es un riesgo permitido. Entonces la ambulancia no crea ningún riesgo, ya falla el primer elemento. Ergo, para este resultado de muerte no podemos imputar al sujeto A por falta de previsibilidad, y tampoco podemos imputar al la ambulancia, el chofer de la ambulancia, por existir un riesgo permitido. No creó un riesgo prohibido por el derecho. ¿Se entiende? Profe. ¿Pero se entendió? Sí, profe. Ya. ¿Y el resto? Sí, profe. Pucha, está más aburrida. Sí, profe. No, profe, estoy almorzando. Ah, ya, chuta, que envía, pero tiene que darle a todo usted, po. ¿Ah? No puede ser para uno nomás.
No, está bien, está bien. Doña Yulisa, ¿comprendió? No la tenemos. Bien, don Ítalo, ¿cuál es su duda? Le iba a decir, volviendo al mismo ejemplo que di delante del choque con la ambulancia, que el del otro auto iba, por ejemplo, en estado de ebriedad. Ahí cambiaría porque él sí estaba cometiendo un riesgo que es prohibido. Crea Digamos, un, sí, pues, crea un riesgo que es ¿cierto? prohibido, es un riesgo que, o sea, el resultado es previsible, sí es evitable, claro, no se sube al auto. Y se traduce en un tipo penal, sí, pues, un choque con resultado de muerte. Ya, perfecto. Entonces a ese sujeto, al de acá, le podemos imputar objetivamente el resultado. Ya, perfecto. Gracias, profe. Si te das cuenta, ambas teorías de causalidad nos llevan individualmente a poder imputar el resultado. Si tú quieres utilizar las dos, mejor todavía. Como la utiliza, por ejemplo, el chico del video. Pero esto no significa que en la práctica judicial chilena se apliquen ambas teorías. Algunos, yo he visto también fallos de dos, pero también he visto fallos basados solamente en la equivalencia de las condiciones. Ahora, ¿dónde? Porque algo me podría preguntar, y bueno, ¿y cuál es la parte de la equivalencia de las condiciones que está en la teoría de la imputación objetiva? Justamente la creación del riesgo, se traduce en una acción o en una condición, se basa en los principios de la naturalísticos, ¿sí? Que se crea un riesgo. Eso es lo mismo que también contiene la condición sine qua non. Esa es la parte. Bien. ¿Alguna duda, pregunta? Yo creo que la próxima clase voy a tratar de que trabajemos algunos ejemplos y problemas de causalidad. Yo creo que es bien interesante y bien importante, sobre todo. Y si se Profe, dan cuenta, sí, al tiro le doy la palabra. Y si se dan Sí. cuenta, también aquí desde el punto de vista de la defensa penal, para establecer o descalificar la imputación causal, aquí hay un marco de defensa bien importante. No sé si se acuerdan el caso de este chico que mataron, que murió, que era un chico que lo mataron por su condición de gay, de hecho, que dio lugar a la ley antidiscriminación, que no me acuerdo ahora cómo se llama el chico. ¿Alguien se acuerda, no? Zamudio. Zamudio, el caso Zamudio, efectivamente. De hecho, la defensa de los imputados o algunos imputados de Zamudio se basó justamente en que Zamudio no murió producto de la brutal golpiza que le dieron estos sujetos, sino que murió de una infección hospitalaria, cuestión que nunca se pudo establecer, por cierto. Por eso cuando se establece la causa de muerte, el médico tanatólogo establece la causa de muerte fue por politraumatismo, o sea, muchos golpes, ¿sí? Esa fue la causa de muerte y no fue una infección hospitalaria, que existió, pero individualmente analizada no era una condición idónea para causar el resultado. No fue una condición idónea, sino que lo que causó el resultado, tal como lamentablemente aparece en su certificado de función, el politraumatismo, encéfalo. ¿Sí? Esperemos un poquitito. Disculpen, es que mi señora me está trayendo uno de esos menjunjes que la caracteriza. Bien. Bien, ¿alguna consulta, pregunta? Yo, profe, solo para comprobar, porque se me fue el internet en un minuto, el tercer requisito es que la conducta o creación o aumento del riesgo se tiene que materializar en un peligro expresamente prohibido en el tipo penal. O sea, sí, pues evidentemente debe estar consagrado ya. además por principio de tipicidad. Si no está en una norma penal, porque puede existir un riesgo prohibido. A ver, ¿qué riesgo prohibido podría existir? Mire, manipular un arma de fuego cargada, que podría ser previsible
que se podría disparar. Puede ser evitable si no la tengo, pero la propia muerte producto del jugar con un arma no está sancionada, no es punible. Entonces se pueden crear todos esos elementos antes, pero el último, que es el del suicidio, no es penalizado. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Esto lo pueden estudiar de Garrido, se entiende bien, y también Politov. ¿Ah? Bueno, y el que quiera, por cierto, que alguna lectura que yo creo que voy a dar es sobre, pero no la tengo preparada hoy porque la tengo que escanear, es de Roxin, que les voy a mandar el apartado que dice relación con la imputación objetiva para que lo vean desde primera línea. Bien, ¿alguna otra pregunta más sobre este tema? No. Bien. Lo otro que quería trabajar en esta sesión es lo que dice relación con, esperen un momento, con un fallo, que es un fallo muy, muy breve, pero yo creo que les va a traer, es bastante interesante, porque justamente de estos casos que están de moda en tiempos pandémicos, como son los famosos casos de artículo 318, estos delitos contra la salud pública que consisten en infracciones de prohibiciones que entrega la autoridad sanitaria, ¿sí? Y lo que quiero ver de este fallo, para que se entienda, es un apartado que es el que estamos estudiando actualmente, que es la tipicidad. Es cómo esa adecuación de la conducta que existe en la realidad se puede en definitiva configurar, calcar en un tipo penal. Y está en el artículo 318. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces vamos a revisar este fallo bien cortito. Que entonces, si no es típico, significa que es atípico, ¿cierto? Ese es el resultado y por eso es bien interesante y relevante para la sesión que estamos viendo ahora. De manera previa, vamos a partir al revés porque le voy a pedir a alguien que me lea la norma del artículo 318 para que veamos qué es lo que dice el legislador respecto de este delito, de este tipo penal. Y después vamos a leer qué es lo que sucedió en la práctica y después vamos a analizar el caso. ¿Sí? Bien, ¿quién me puede hacer ese favor? Profe, ¿qué Bien. norma? Ah, 318. 318. ¿Quién está ahí crucificando un gato ahí? Soy yo. Ah, ya. El gato que quiere salir. Abre la puerta, pues. No es que mi mamá no quiere que salga. Ah, ya está bien esto. Bien, dele para adelante nomás. Ya. El que pusiera en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio o multa de 6 a 200 unidades tributarias mensuales. Ahí nomás. Entonces, doña Sigrid leyó, ¿cierto? Sí, pero ¿Sí? Ya, vamos a aplicar materia inmediatamente. Sujeto activo, ¿quién puede ser? el que pone en peligro la salud pública. Ya, o sea, cualquier persona, ¿cierto? Que Exacto. ponga en peligro la salud pública. Bien, ¿cuál es el verbo rector? ¿Alguien que ¿La le ayude? infracción? ¿Ah? ¿Y la infracción? ¿Pero cuál infracción? Pues, léalo ahí, pues, ¿cuál es el No, verbo poner en rector? peligro. Poner en peligro. Poner en peligro, ¿cierto? Poner en peligro. Efectivamente, poner en peligro, ese es el verbo rector. Poner en peligro. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el objeto jurídico? La salud pública. La salud pública. Y aquí el objeto jurídico se confunde con el objeto material, que es la salud, o sea, la salud pública es lo que protege la norma y lo que se trata de proteger también es, bueno, la salud pública como objeto material, que en definitiva es proteger a todo el resto de la colectividad, de la sociedad. Sí, muy bien. Y si uno tuviese que clasificar este delito conforme a su naturaleza, ¿qué naturaleza sería este delito, Ítalo?
¿Sería un delito de riesgo? Ya, pero acuérdense, eso se llaman de peligro. Eso de peligro. De peligro. Isabel, si tuviésemos que colocarle un apellido a ese peligro, ¿concreto o abstracto? Concreto. ¿Por qué cree usted eso? Porque el poner en riesgo la salud pública encuentro que es algo concreto, por ejemplo, no respetar Ya. las cuarentenas. No, y además, ¿cómo está redactado? Es poner en riesgo la salud pública. Efectivamente, es un delito de peligro concreto. A mi modo de ver, también está redactado en esos términos, como un delito de peligro concreto. O sea, de la lectura explícitamente puedo llegar a esa conclusión. Porque si dijese que podría poner en peligro, es decir, Claro, queda la incertidumbre de si futuro sucede o no. imperfecto, podría poner en peligro, entonces ahí me parece que sería un delito de peligro abstracto, ¿cierto? Que podría poner en peligro. Pero acá dice poner en peligro, o sea, está hablando que es peligro concreto, efectivamente. Ahora, bien, Isabel, ¿eso iba a decir algo más, iba a acotar? No, eso, justo cuando usted estaba diciendo eso, le decía que claro que él podría dejaba como la dualidad de que pase o no pase. Ya, perfecto. Bien. Y otra consulta, está Javiera por ahí, si uno tuviese la duda si se trata de un delito de resultado, un delito de mera actividad, ¿qué diría usted? ¿Un delito formal o delito material? Yo diría que es un delito de mera actividad. De mera actividad. Y es correcto lo que usted dice, sí, porque la norma no exige ningún resultado. ¿Sí? No, entonces de mera actividad. Está muy bien. Bien. Dicho eso, entonces, que ya sabemos el marco jurídico de lo que estamos hablando, vamos a ver qué pasó en la práctica. ¿Eh? Y este es un fallo del año 2020, de octubre del año pasado. Vamos a leer primero lo que pasó, porque este era un juicio, era un procedimiento simplificado. Usted no tiene el procesal todavía. Pero esto es lo que sucedió y lo que se le imputaba al sujeto. El día 16 de agosto de 2020, alrededor de las 22:25 horas, en la vía pública, específicamente en calle Chile Chico, a la altura del número tanto de la comuna de Puerto Vara, el requerido Abraham Jacob Millalón Corralil fue sorprendido por funcionarios de Carabineros de Chile incumpliendo la obligación de aislamiento en su residencia entre las 22:05 horas y la prohibición de salir a la vía pública como de medida de aislamiento durante ese mismo horario, impuesta por el Ministerio de Salud mediante resolución número 202 exenta y 215 exenta de fecha 22 y 30 de marzo de 2020 respectivamente, en relación al decreto número 104 de fecha 18 de marzo de 2020, mediante el cual el presidente de la República declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en el territorio de Chile. De esta manera, el imputado puso en peligro la salud pública, infringiendo las mencionadas reglas de salubridad impuestas por la autoridad sanitaria con el objetivo de evitar la proliferación o contagio de la pandemia COVID-19. Al momento de ser registrado, se estableció que poseía un cuchillo. ¿Sí? Por eso al sujeto lo pasan por dos delitos, que es el artículo 318 del Código Penal, más el 288 bis, que es el deporte de arma cortante o punzante. Pero aquí lo que me interesa es el 318. ¿Sí? Ese es el hecho. La pregunta ahora, previamente a lo que sucede en el caso, en el ejercicio de tipicidad, este hecho que ocurre en el mundo real, ¿se adecúa a la norma penal? Pregunto. De a una, de a uno, no se amontonen. Yo creo que sí. Ya, pero ya, dele para adelante. ¿Por qué se adecúa a la norma penal? ¿Quién fue? Valeria, ¿cierto?
Yo igual hablé a Abril. Yo creo que sí, Ya, Abril. porque está poniendo en riesgo en peligro la salud pública, y la norma dice que es en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. Y él incumplió la medida de que tenía que estar en una residencia sanitaria. O sea, no en una residencia O sanitaria, sea, en su aislamiento en su residencia, además. residencia. Sí, sí. Está bien, Abril, está bien. O sea, usted considera que hay tipicidad ahí, adecuación del hecho a la norma jurídica. Está bien, sí. Y muchas personas piensan como usted, y yo tampoco tengo resuelto qué, pero para que no se sienta, porque el fallo va para otro lado, pero para que tenga claridad que esto es un tema discutible. Pero sí, sí. ¿Alguien más piensa algo contrario? Profe, yo pienso lo contrario. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, de hecho, más o menos, bueno, y va en relación con lo que dijo hace no mucho la Corte Suprema también. Que yo considero que en este caso la persona no estaría poniendo en riesgo la salud pública. Uno, por ejemplo, porque una persona que está sana no puede poner en riesgo la salud pública, porque no, es imposible que contagie a alguien estando sano. Bueno, aquí no dice exactamente, digamos, si está o no está contagiado. Y Ya. también, por ejemplo, por el tema del horario, si es que iba solo en la calle, digamos, también es imposible que contagie a otra persona y ponga en peligro la salud pública estando solo. Sí, Distinto es si hubiera ido, por ejemplo, a una fiesta, a un mall, supongamos, y estando contagiado. Ahí sí, digamos, para mí efectivamente. sí se tipificaría. O sea, sí estaría el Bien, delito que pues. se tipifica. Eso. Muy bien, pues, muy bien. Y yo creo que en esa línea va este fallo. Y está bien, también es respetable y es defendible. Y es lo que sostuvo la Corte Suprema a propósito del caso este que usted hace mención, pero es un caso de Cochrane, ¿eh? Donde viven 3 pelagatos y 2 pingüinos. Y claro, y salir a caminar a las 3 de la mañana no tiene ningún sentido. Vamos a ver entonces. El sujeto, en todo caso, el que es condenado, interpone recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de San Miguel por la causal de error de derecho, porque entiende que en definitiva no se le debió haber aplicado el artículo 318, pese a haberse declarado responsable el mismo. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces los fundamentos del Tribunal de Alzada. Quinto, que en este caso la conducta que se reprocha al requerido en relación a esta norma penal consiste en haber sido sorprendido el 16 de agosto de 2020 infringiendo la prohibición de aislamiento domiciliario mencionada en el considerando anterior. Esto es durante la vigencia del estado de emergencia y en un horario en que ello se encontraba a esa fecha prohibido, sin que existiera alguna causal que lo hubiese justificado o excepcionado el cumplimiento de la referida medida de restricción. Debe destacarse que no fue acreditado ni considerado como elemento dentro del tipo penal que el infractor al desplegar su conducta se hubiese encontrado infectado por el virus COVID-19, como tú dices, Ítalo. Sexto, que encontrándose acreditados los hechos y la autoría del imputado, corresponde aquí determinar si tal conducta configura el delito previsto y sancionado por el artículo 318 del Código Penal por el cual ha sido condenado, particularmente considerando el bien jurídico protegido y la manera o extensión como ha quedado resguardado en esta norma. Que para tales efectos y tal como han dejado planteado los intervinientes, fluye sin lugar a dudas que el bien jurídico que protege es el de la salud pública y que dentro de dicho contexto no es requerido que la conducta signifique el contagio de la enfermedad, quedando consumado por el solo hecho de producir el peligro o riesgo de su propagación. Lo discutido se centra en determinar entonces si dicho riesgo se verifica por la sola infracción de las medidas preventivas impuestas por la autoridad, como sostiene el Ministerio Público, y ha concluido la sentencia impugnada, en cuyo caso que se trataría de un riesgo abstracto, de aquellos cuya configuración se produciría sea que el sujeto se encuentre o no en condiciones de salud que permitan el contagio de la enfermedad pandémica, o si, por el contrario, su condición de salud al ocurrir los hechos ha debido incluir la posibilidad de transmitir el virus a terceros o riesgo en concreto que la defensa sostiene aplicable en este recurso como requisito cuya concurrencia sea indispensable para el tipo penal. Aquí lo que hace el Tribunal de Alzada es rayar la cancha y dice dónde o qué es lo que tenemos que establecer en definitiva.
Y aquí viene probablemente lo más importante. Que el artículo 318 del Código Penal dispone: el que pusiera en peligro la salud pública por infracción de la regla de higiene o salubridad debidamente publicada por la autoridad en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. Que como se advierte, la norma sanciona a quien pusiera en riesgo la salud pública y lo haga infringiendo reglas higiénicas o de salubridad dispuestas por la autoridad en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio. Que así descrita la conducta reprochada es dejar en peligro la salud pública en relación a una epidemia o contagio, lo cual no parece posible para el sujeto que al no encontrarse contagiado por la enfermedad se encuentra inapto de hacer peligrar ese bien jurídico a través de un contagio a otro. Que esta conclusión, que emana del tenor literal de la disposición, se ve avalada por la historia de su establecimiento por medio de la ley 17.155 del año 69. En efecto, con anterioridad a esta modificación bastaba para dar por establecido la existencia del delito que un sujeto infringiera la regla higiénica o salubridad acordadas por la autoridad en un tiempo de epidemia de contagio, sin exigir que la conducta pusiera en peligro la salud pública. Resulta entonces evidente que al establecer por medio de dicha ley el texto del actual tipo penal, se ha modificado la extensión de tutela al bien jurídico desde uno de carácter abstracto, al que le basta la mera infracción de las normas de salubridad y sea cual fuera la condición de salud del hechor, por otro en concreto, cuya comisión requiere que tal ruptura produzca un real peligro a ese bien jurídico. De esta manera, y sin que ello signifique verificar que el hecho hubiese propagado en tercero la enfermedad, debe al menos encontrarse en una condición de salud que lo hiciese posible. Que en cuanto a que la promulgación de la ley 21.240 está venido a tipificar conductas de mayor penalidad en relación al incumplimiento de medidas de control sanitario que evidencian la presencia de un peligro concreto y no abstracto de afección a la salud pública, al efecto del artículo 318 bis que ha incorporado dicha ley publicada en el Diario Oficial de fecha 20 de junio del año en curso, sanciona a quien en tiempos de pandemia, epidemia, contagio genera sabienda riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de autoridad sanitaria, será sancionado con la pena de tal. Que la incorporación de esta conducta al catálogo de figuras punibles permite refrendar que en caso de existir conocimiento previo del hechor en cuanto a su calidad de infectado de la enfermedad pandémica, infrinja las medidas impuestas por la autoridad y genera así un efectivo peligro para la salud de los demás. Que esta figura penal del artículo 318 bis, que claramente considera un delito de peligro en concreto, no permite concluir que la figura primigenia del artículo 318 que importa para esta controversia constituye un delito de peligro y además en abstracto. Ambas disposiciones regulan dos situaciones distintas en las que el sujeto es capaz de propagar la enfermedad. Así debe concluirse que aquella situación en que el sujeto, sabiendo o sin que pueda ignorar que constituye un agente propagador y aún así infringe las medidas sanitarias, incurrirá en el hecho punible descrito por el artículo 318 bis, mientras que el sujeto que comete tales infracciones sin conocimiento de su enfermedad o de su calidad de actual propagador podrá quedar comprendido dentro de la figura delictual menos grave, que para este caso reserva el artículo 318. Pero en un otro caso resulta necesario que el sujeto no solamente infrinja las consabidas medidas de prevención o control dispuestas por la autoridad, sino que además que se encuentra en condiciones de propagar la enfermedad, con o sin su conocimiento. ¿Bien? Entonces, ese es el hecho, al fin y al cabo, que lleva al tribunal, porque el otro ya no tiene caso leer, que en definitiva entender que aquí estamos frente también a un problema de tipicidad, por cuanto no existe un delito de peligro abstracto, existe un delito de peligro concreto, y en los hechos descritos, que son los hechos que describimos, que se le imputaban a este sujeto y no pueden cambiarse, no se pueden modificar, que era esto, que era incumplir la cuarentena, que era incumplir el toque de queda, en definitiva, y la permanencia obligatoria en la residencia, por sí sola no son suficientes para la configuración del 318, sino que también el sujeto debe estar contagiado con la enfermedad, sabiéndolo o no sabiéndolo, ¿sí? Pero debe estar contagiado, porque la única forma que se produzca un
peligro concreto de propagación de la enfermedad. ¿Sí? Es un poco lo que elucubraba Ítalo en su discurso. Sin embargo, para tranquilidad de doña Abril, también entender que esta es una opinión, porque también algunos sostienen que este tipo penal es un tipo penal de peligro abstracto también. O sea, no es algo que esté del todo solucionado. ¿Sí? Y al fin y al cabo se traduce en un problema de